Bien, hoy ya en la recta final de los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, me da mucho gusto estar con Kevin Casas. Kevin Casas es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, hizo sus pinitos en la política costarricense y hoy es el secretario general de IDEA, probablemente una de las grandes organizaciones o de los grandes organismos internacionales dedicados al desarrollo, la promoción y el estudio de la democracia. Por eso, Kevin tiene muchísimas cosas que decirnos. Lo primero, Kevin, muchas gracias por estar en el programa del área de ciencia política. Encantado, Manuel. Es un gusto, como siempre, verte. Desde hace muchos años sigo tu trabajo, así que poder contribuir a él realmente es un honor. Bueno, pues vamos entonces a hablar de los retos de la política, en tu opinión. A ver, yo creo que hay varias formas de aproximarse a esta pregunta tan amplia y tan sugerente. Eh, yo te diría que tres en este momento, y voy a tratar de descomponerlos. Yo creo que hay un primer gran reto que tiene que ver con la urgencia que tienen todos los sistemas políticos, pero particularmente los sistemas políticos democráticos, de reducir los altísimos niveles de incertidumbre social que estamos experimentando. Estamos viviendo una época eh, con cambios vertiginosos y muy profundos, sucediendo todos los días alrededor nuestro. Y esto se convierte en una fuente de ansiedad, en una fuente de desconcierto y eh, en un, eh, 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 en un lugar donde abrevan, a partir de esa ansiedad, tentaciones autoritarias muy visibles. O sea, creo que hay no solo una inclinación humana muy, eh, muy bien reconocida históricamente, sino que hay una larga tradición histórica de casos en los que cuando los niveles de incertidumbre social se disparan, hay una tendencia a buscar el abrazo de figuras, el abrazo paternal, y ojo, uso la palabra deliberadamente porque casi siempre son hombres, el abrazo paternal de figuras autoritarias que prometen una restauración del orden perdido, que en la mayoría de los casos es un espejismo, pero que es muy atractiva esa posibilidad para, para muchos sectores de la población. Estamos viviendo un momento en que esos niveles de incertidumbre social están disparados. Eh, por el cambio climático, por las transformaciones enormes que apenas estamos empezando a ver generadas no solo por las tecnologías digitales, sino más recientemente por la incorporación de la inteligencia artificial, el aumento de los flujos migratorios, el aumento de los conflictos en el mundo. Todo eso se ha convertido en una fuente de incertidumbre, de ansiedad y de tentaciones autoritarias en consecuencia. Reducir esos niveles o mitigar esos niveles de incertidumbre social no es sencillo. Yo creo que pasa, en primer lugar, hay cosas que tenemos que hacer para defender eh, elementos torales de los sistemas democráticos. Defender la integridad de las elecciones es fundamental, aunque solo sea porque las elecciones resuelven un problema capaz de generar, que es la transición del poder, capaz de disparar los niveles de incertidumbre de manera muy notable. O sea, las elecciones tienen un montón de funciones, pero una es esa. O sea, le introducen un elemento de predecibilidad a la vida social. Lo mismo defender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es muchas cosas, pero es también una herramienta para hacer predecible el comportamiento de,
de las personas en la sociedad. Pero además de hacer cosas para defender elementos torales de la democracia, tenemos que renovar el proyecto democrático. Yo creo que los contratos sociales necesitan ser repensados de manera muy fundamental, justamente para mitigar fuentes de ansiedad eh, muy visibles, como por ejemplo, los impactos que puede tener la inteligencia artificial en el mercado laboral. Yo creo que ya es hora de que vayamos pensando más allá de los cánones tradicionales de los estados de bienestar, de los seguros de desempleo. Yo creo que va a ser muy difícil que evitemos introducir alguna forma de renta básica universal, por ejemplo. Ya es muy evidente que los contratos sociales que garantizan el acceso a la educación primaria, secundaria y terciaria ya no son suficientes. El acceso a mecanismos permanentes de formación, yo creo que es imprescindible ahora. Expandir los sistemas de atención de salud pública, no solo a la salud física, sino que incorporen la salud mental, habida cuenta de lo que vimos durante la pandemia, por ejemplo. Todos esos cambios fundamentales de los contratos sociales yo creo que son maneras para mitigar esos niveles de incertidumbre social. Ese es, digamos, un primer elemento grande al que se enfrenta la política en este momento. Antes de que pases al Sí, segundo, en teoría política es clásico aludir al miedo, ¿no? claro. ¿Qué relación ves tú entre incertidumbre y miedo, el miedo jovesiano? Ah, no, absolutamente clara, es lo que te decía, digamos, cuando los niveles de incertidumbre social se disparan, la reacción natural es ansiedad. Y la ansiedad nos pone defensivos y nos hace propensos a, a ver con atracción las soluciones autoritarias que nos prometen restaurar el orden. O sea, somos mucho más propensos a escuchar los cantos de sirena de discursos autoritarios en situaciones en las que sentimos miedo. Y como Entonces, señalabas, también esta incertidumbre se ha exacerbado de alguna manera por la explosión digital, ¿no? sí, es una de las causas, no es la única, pero es evidentemente una muy importante. O sea, las transformaciones que estamos viviendo son de una profundidad, de un alcance eh, que realmente no conocemos. O sea, eso es lo que, en eso Sí, consiste lo que alguna gente llama la incertidumbre radical, que es la sí. imposibilidad de predecir los efectos, por ejemplo, de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, para ponerte un ejemplo muy, muy concreto. Entonces ahí me parece que hay un gran reto para la política. Perfecto. Pasemos. Un segundo reto, eh, Manuel, me parece que tiene que ver con cerrar, y está relacionado con el primero, pero es analíticamente diferente, cerrar la brecha entre el crecimiento exponencial de las expectativas sociales y el estancamiento de las posibilidades de satisfacerlas. Yo creo que esa es una brecha que está creciendo de manera muy ostensible desde hace mucho tiempo y que no para de crecer. Y que es una brecha en la cual, para usar la expresión gramsciana, se albergan monstruos. Eh, yo creo que, de alguna manera, para simplificar y pintar con brocha gorda aquí, eh, algo de lo que hemos visto en estas últimas décadas es que de alguna manera la globalización ha democratizado las expectativas sociales de tener acceso a ciertas cosas, pero no la posibilidad de satisfacerlas. Entonces ahí hay una disonancia muy complicada que me parece los sistemas políticos tienen que atender, y una parte fundamental de la insatisfacción que hay con el desempeño ciertamente de los sistemas democráticos tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, yo creo que una cosa muy evidente y que es un reto muy visible de la política es permanecer relevante. O sea, digo, que la política pueda demostrar
que le puede resolver problemas concretos a la gente. Y esto no es obvio para muchas personas. O sea, yo creo que hay una sensación muy extendida de que la política se convierte en un ejercicio autorreferencial en el que únicamente le importa a los que están metidos en ellos, pero que no tiene un impacto en la vida de la gente. Esta es una discusión complicada porque yo siempre he tenido la sensación de que la buena política es más difícil de percibir en la vida cotidiana por la gente. De la mala política te enteras inmediatamente. Los efectos tienden a ser demoledores, ¿no? Pero aún así yo creo que hay una necesidad de que la política sea capaz de mostrar que puede resolverle problemas concretos a la gente. Para eso, a mí me parece que es fundamental, y aquí entramos en otra discusión muy compleja en este momento, digo, es muy difícil resolver problemas tan complejos como a los que estoy aludiendo, que generan estos niveles exacerbados de incertidumbre social, si no reducimos la polarización y si los actores políticos no muestran disposición de alcanzar grandes acuerdos que permitan mitigar esos niveles de incertidumbre social. Digo, si no somos capaces de sentarnos, digo, y aquí los ejemplos Sí, abundan, pero España ciertamente es uno de ellos, ¿verdad? sí. Tengo que decirlo. Eh, si no somos capaces de sentarnos con los actores políticos que nos adversan, no va a haber manera de cerrar esa brecha entre expectativas y medios para satisfacerlas, de reducir los niveles de incertidumbre social. Y yo creo que, a ver, cuando digo esto de que la política le resuelva problemas concretos a la gente, una de las cosas que me preocupa a mí, que la estamos viendo en muchos lugares, es que hay como estamos viendo una proliferación de actores y de líderes políticos y de proyectos políticos que ven la política fundamentalmente como un ejercicio retórico, eh, no sé si la palabra existe, performativo, Teatral, eh, teatral. teatral, un ejercicio teatral de denuncia contra élites, de denuncia contra un enemigo. O sea, mucho de eso es lo que convencionalmente llamamos el estilo populista, ¿no? Eh, Digo, la política no puede ser solo eso, no puede ser simplemente un ejercicio retórico teatral. O sea, porque yo lo que siento es que mucha gente se siente satisfecha cuando percibe que el líder político está eh, denunciando a mis enemigos, a los que yo percibo como enemigos. Entonces, eso me llena de una profunda satisfacción, aunque en la práctica no haga nada por mí. ¿Verdad? Aquella frase que teníamos de predicar y no dar trigo. No, no, ahora proliferan los líderes que únicamente predican y no dan trigo, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, yo creo que la política tiene la obligación de ser más que eso si quiere permanecer relevante. Ahora, yo creo que al mismo tiempo que se preocupe por resolver problemas concretos, debe también ser honesta en la comunicación con la gente sobre los límites de lo que la política es capaz de lograr. Eh, y qué sé yo, Manuel, cuando uno se pone a pensar en en las grandes transformaciones que, que están viviendo y van a vivir nuestras sociedades, en algunos sentidos es difícil evitar pensar que el rol de la política es relativamente limitado. Sí, te pongo algunos ejemplos concretos. No sé, eh, Manuel, dentro de 20 o 30 años va a haber, haga lo que haga la política, va a haber más mujeres incorporadas al mercado laboral. Haga lo que haga la política, vamos a consumir más tecnologías digitales de las que consumimos hoy. Eh, Digo, hay una serie de grandes cambios sociales que se van a dar de cualquier manera, haga lo que haga la política. Lo que la política
el rol de la política no es, digamos, necesariamente propiciar estos grandes cambios sociales, sino canalizarlos, ¿no? A lo que voy es que hay una percepción inflada de lo que la política puede hacer. Y yo creo que Sí. es importante desinflarla un poquito y que los políticos sean más honestos a la hora de comunicarse con la gente sobre lo que son capaces de hacer. Eh, y yo te diría que un tercer reto eh, que, que tiene que ver con el comportamiento de los políticos, eh, que es, te lo pondría más o menos así. Yo creo que es muy importante para los actores políticos hoy, para los líderes políticos, dar el mensaje de manera convincente de que no están en esto para beneficiarse. A mí me parece que eh, 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 digamos, eh, generar la sensación fundada de que un líder político no está en esto para beneficiarse es una de las claves de éxito de ciertos líderes políticos que estamos viendo alrededor nuestro. Te doy un par de ejemplos. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, una parte importante del éxito de José Mujica en Uruguay y más allá de Uruguay tiene que ver con esa percepción, con te diría, la certeza que tiene todo el mundo de que este hombre, independientemente de si nos parece lo que hizo o Sí. lo que no hizo, de que no está en esto para beneficiarse. Creo que Andrés Manuel López Obrador en México, de nuevo, con todo tipo de objeciones que uno puede hacerle, creo que ha sido muy hábil en crear esa percepción, que hasta donde sé, tengo la impresión de que es genuina. Yo creo que eso, ese mensaje es muy importante para los políticos, que sean percibidos de una manera que la gente tenga, eh, tenga la noción de que no están en esto para beneficiarse personalmente. Estoy muy de acuerdo con Yo este creo que ese último punto. yo creo que ese Y reto es fundamental. sí, estoy muy de acuerdo con ese último punto. Y por incorporar un nexo con tu país, no debería también exigirse cierta capacidad pedagógica, magisterial. Estoy pensando en el presidente Chávez y lo que dijo hace exactamente un mes a propósito de que en Costa Rica no había democracia. Eh, Manolo, ¿qué te puedo decir, hombre? ¿Qué te puedo decir? Digo, a mí me genera una desazón profunda eh, que ese estilo de comunicación no solo tenga manifestaciones en Costa Rica, sino que sea celebrado, ojo. Y aquí nos vuelve al punto que mencionaba antes del carácter teatral con el que algunos liderazgos políticos están tratando de ejercer, de practicar la política. Y que parece satisfacer a mucha gente. ¿Ah? Eh, a mí me dio bueno, me dio una mezcla de enojo, de tristeza, de todo, porque, digo, en el caso de Costa Rica, decir eso es una ofensa a la historia de Costa Rica, pero además es una ofensa a quienes sí realmente en otros países han vivido bajo la bota de una dictadura, ¿verdad? Uno quisiera, Manuel, y esa es mi gran preocupación, uno quisiera volver, si alguna vez existió, y me parece que en el caso de Costa Rica alguna vez existió a la época en que había una retórica política más mesurada, que había una conciencia de la responsabilidad que se asume cuando el presidente abre la boca. Eh, Tengo la gran preocupación de que ese estilo retórico es cada vez menos recompensado.
y que, ¿verdad? Aquello, la frase esta que siempre usábamos antes, yo me acuerdo, ¿verdad? De que cuando uno estaba chiquillo y jugaba, el que se enoja pierde, no, ahora el que se enoja gana, ahora el que se enoja gana. Y esa es una Sí. de las grandes tragedias que estamos viendo alrededor de nosotros, que en parte por todo el papel de las redes sociales, el estilo retórico eh, estridente está siendo recompensado de manera cada vez más evidente. ¿Qué problemas, ya diríamos, aterrizándolo más en el terreno de lo cotidiano, percibes como más relevantes en la realidad latinoamericana actualmente? Bueno, hay problemas viejos y hay problemas nuevos, ¿no? Los problemas de siempre, y ojo, esto no es solo de América Latina, yo creo que es uno de los problemas más peliagudos, acaso el más peliagudo que enfrenta la democracia hoy en el mundo, es todo el efecto de las desigualdades. Em, eh, Manuel, en América Latina y en el mundo, nos tragamos el cuento y yo no me declaro inocente de eso. Nos tragamos el cuento de que era posible construir democracias funcionales, dignas de ese nombre, capaz de garantizarle pleno ejercicio de sus derechos a la ciudadanía en medio de desigualdades que no paraban de crecer. Digo, cuando uno vuelve a ver hacia atrás, es una locura aquello. Y lo que estamos viendo ahora es que la factura nos llegó, tarde o temprano, en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Y es muy interesante, y ya lo habrás hecho, eh, tú que eres un hombre que lee tanto, el último libro que publicó Martin Wolf, el columnista del Financial Times, digo, un tipo que no es sospechoso de ninguna simpatía socialista, escribió un libro realmente muy bueno, en el que muestra de manera muy clara cómo el comportamiento del mercado durante las últimas 4 décadas ha conspirado contra la estabilidad y la supervivencia, francamente, de las democracias. Entonces, bueno, ese que es un problema ancestral de América Latina, bueno, eso no es nuevo. Pero ahora tenemos retos nuevos que se añaden a los de siempre. Uno de ellos que también es un problema viejo, pero con manifestaciones nuevas y muy ominosas, es todo el tema de la presencia del crimen organizado, de cómo el crimen organizado se convierte, ya no, es interesante, porque no es, el crimen organizado en América Latina ha dejado de ser un tumor que debe ser extirpado y se ha convertido en una infección generalizada, que está imbricada con el tejido social. Y que eso hace que sea muy difícil pelear contra él. Y que es un tema viejo por cuanto que significa la debilidad del Estado, manifiesta. Claro, exacto. Digo, la violencia es un fenómeno de toda la vida en América Latina, ligada en parte a las desigualdades. Es un tema ligado a la debilidad del Estado, claramente. El crimen organizado prolifera cuando la autoridad estatal, dónde y cuándo la autoridad estatal no llega. Eh, pero que claramente ha alcanzado dimensiones muy ominosas en América Latina y en lugares donde no se veía antes. O sea, Manuel, acabo de estar en Uruguay, por ejemplo, que comparativamente sigue teniendo tasas de violencia muy bajas, pero hay una gran preocupación en Uruguay por el tema de la presencia cada vez más visible del crimen organizado, sobre todo porque en esto, un poco como lo hemos visto en el caso de Ecuador, todo la manera en que van mutando las rutas por las que opera el crimen organizado puede convertir perfectamente, al igual que ha pasado en Ecuador, puede convertir a Uruguay y al puerto de Montevideo en un lugar clave para el narcotráfico, por Claro. ejemplo. Y eso transforma de la noche a la mañana la realidad de seguridad
que vive un país como Uruguay. Entonces hay una gran preocupación en lugares donde antes no la había. Ya estamos en la recta final, Kevin. Me gustaría que hablaras un poco de IDEA. ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son los retos que IDEA tiene ahora mismo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la idea, para quien no conoce el instituto, es un organismo intergubernamental. Tenemos 35 estados miembros de todas las regiones, una membresía muy heterogénea porque incluye desde democracias enormes como la India, como Indonesia, como Brasil, hasta democracias muy chiquitas como Costa Rica, altamente desarrolladas, en vías de desarrollo de todo, ¿no? Y yo creo, Manuel, que esta es una de las grandes fortalezas del instituto, porque realmente en este momento es ofrece una plataforma para tener una conversación genuinamente global sobre la democracia. Una de las preocupaciones que yo tengo es que el trabajo de defender eh, la democracia en muchas partes del mundo está siendo percibido como otra imposición occidental, que no es el caso. Y IDEA es el ejemplo ostensible de eso. Aquí tenemos una plataforma genuinamente ecuménica y global de países muy diferentes que sin embargo comparten una serie de principios democráticos. ¿Qué hace IDEA? IDEA por casi 30 años ha sido, por un lado, un centro de investigación aplicada en temas relacionados con elecciones, constituciones, género en la política, regulación del financiamiento político, ese tipo de cosas. Recientemente estamos haciendo mucho trabajo ligado al impacto de las tecnologías digitales en la democracia y a la intersección entre democracia y cambio climático. Eso es IDEA como centro de pensamiento y hacemos lo que los centros de pensamiento hacen. Producimos reportes, tenemos bases de datos, etcétera, etcétera. Pero luego hay una segunda vertiente del trabajo de IDEA que está creciendo muchísimo, que es el papel de IDEA como proveedor de asistencia técnica en estas mismas áreas, trabajando con organismos electorales, con parlamentos, con cortes constitucionales, con partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa condición estamos activos en, no sé, 60, 70 países en el mundo en diferentes modalidades. Entonces, eso más o menos es lo que hace. Yo creo, para cerrarte esto, el gran reto de IDEA es, como lo acabo de decir, aprovechar la heterogeneidad de su base de miembros para generar una conversación genuinamente ecuménica sobre la democracia, porque realmente, como lo hemos visto de alguna manera alrededor de todas las discusiones sobre la guerra en Ucrania, el abismo que se ha abierto entre Occidente y el resto del mundo es muy, muy grande. Y en ese abismo, una de las potenciales víctimas puede ser el trabajo de apoyar la democracia, que termine siendo percibido en muchas partes del mundo como otra imposición occidental. Debo decirte, y con esto cierro, que digo ya casi a manera de anécdota, que me ha servido muy bien en mi papel actual como secretario general de IDEA venir de donde vengo. Eh, Cuando voy a la India o voy a Sudáfrica, la conversación que yo, como latinoamericano, tengo con nuestras contrapartes ahí es muy diferente de la que podría tener un europeo. Está claro. Lo que, las cosas que se me permite a mí decir ahí no se le permitirían a un europeo. Entonces, cambiar el tono de la discusión y los interlocutores de la discusión sobre la democracia en el mundo y mostrar que la democracia realmente es una aspiración universal, no simplemente occidental, a mí me parece que es muy importante. Bueno, en eso estamos, tratando de utilizar la idea de esa manera para que haga una contribución constructiva a este proyecto democrático cada vez más asediado en el mundo. Kevin, muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte contigo, ya digo, en esta Encantado. recta final
del programa de los retos de la política. Te deseo todo el éxito Muchas del mundo. gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias Manuel y espero que estemos en contacto y mucha suerte con todos tus empeños. Gracias.